Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Los chilenos ya llevan 2 años experimentando las políticas económicas y sociales del gobierno de Boric. Y tras estos 2 primeros años, podemos hacer una aproximación y sobre todo una valoración al gobierno de Boric y sobre todo también podemos hablar sobre la verdadera naturaleza de políticos izquierdistas, entre infinitas comillas, como Boric, o por ejemplo en España que hemos tenido a Pablo Iglesias, y este tipo de políticos neoizquierdistas, ¿no? De la nueva izquierda, ¿no? Entonces, para hacer la valoración a los 2 años del gobierno de Boric, he vuelto a invitar a Eduardo Artés al canal, que ya es un viejo conocido del canal, que ya ha participado con nosotros en varios vídeos, y Eduardo Artés es secretario general del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria y es candidato presidencial a la presidencia de Chile por Unión Patriótica. Un placer, Eduardo, tenerte otra vez en el canal. Siempre ya sabéis que tanto tú como los camaradas del partido tienen las puertas abiertas de Red Planeta para venir y participar aquí. Y creo que va a ser muy importante, ¿no? Tener una voz comunista, ¿no? Para un poco quitar a la gente esas falsas ilusiones que puede generar la izquierda en distintos países, ¿no? Porque ya sabemos después qué frustración pueden llegar a generar esta clase de políticos como Boric, ¿no? Entonces, si te parece bien, Eduardo, vamos a empezar un poco desde el inicio, ¿vale? Porque imagino que mucha gente conoce ahora a Boric porque es el presidente de Chile, pero no conoce su trayectoria. Imagino que vosotros lo conoceréis de sobra y sabréis perfectamente de dónde viene y de dónde ha hecho carrera política, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llega Boric al poder y si crees realmente que auparon a Boric para ahogar o matar ese descontento que llevaba experimentando el pueblo chileno desde el estallido del 2019? Bueno, lo primero, un saludo fraterno, compañero Oyer, y a todos los compañeros de vuestro canal, Red Planeta, que bastante seguido, ojo, aquí en Chile, muchos camaradas nuestros lo siguen. ¿Ya? Es una cuestión bien interesante. Así que felicitaciones por todo el trabajo. Como tú dices, ya hemos estado otras veces. ¿Ya? Bueno, la verdad las cosas que tuvimos nosotros en 2019 un levantamiento popular de proporción. Un levantamiento popular que por desgracia, no digamos por desgracia, sino que simplemente por incapacidad de nosotros, de las fuerzas comunistas revolucionarias, no tuvimos la capacidad de darle dirección política. Pero expresaba ese levantamiento una acumulación muy grande de insatisfacción en las masas populares. Digo masas populares porque no solamente la clase obrera, el estudiantado, los campesinos, los pueblos originarios, etc. Ya pequeña, mediana burguesía. Incluso yo diría sectores de la burguesía, ¿no? Que han sido golpeadas con el modelo neoliberal hasta un momento que prácticamente han desaparecido, no tienen capacidad de competir en un país como este que de puertas abiertas absolutas, donde el mercado decide todo. Entonces, bueno, tuvimos levantamientos enormes. Le salió muy barato al sistema después de la represión, porque hubo una represión feroz, ¿no? Tuvimos más de 40 asesinados en el gobierno democrático de Sebastián Piñera, quien falleció, como saben algunos, en un accidente en un helicóptero de su propiedad, porque el caballero era uno de los más poderosos de Chile, y que este propio gobierno lo ha convertido prácticamente en un santo, ¿ya? En consecuencia de que hubieron 40 asesinados, hubieron casi 60 con daños oculares que perdieron uno o sus dos ojos, presos, mujeres, jóvenes golpeados, violados por las fuerzas represivas. Una vez aquello, la solución, y por eso digo que le salió barata, fue llamar a una suerte de acuerdo nacional en el que se incluyó todos los que hoy día están en el gobierno. Menos el PC de Chile, que en ese momento
decidió no filmar, pero después asumió todo el contenido, todo. Entonces, filmaron ¿qué cosa? Un proceso que significaba ir desmontando desde un punto de vista político, ideológico, de la criminalización de lo que es la protesta, etcétera, todo lo que fue esa gran protesta popular. Criminalizarla al máximo, dejar sin bandera al movimiento popular, y para esto tenía que hacerlo un gobierno que se autorreclamara como progresista, como dices muy bien tú, tipo Podemos, pero en su versión 2.0, que es peor que la primera. Porque si Podemos es un desastre desde el punto de vista de los intereses de los pueblos y de los trabajadores de España, seguramente, ¿ya? Una copia de eso, en la realidad chilena, es una tragedia total. Entonces estamos frente a un gobierno cuyo única función ha sido administrar en forma impresionante, digamos, los negocios, hacer viable todo lo que la oligarquía y el imperialismo ha pedido, ¿no? Pero con un lenguaje aparentemente de izquierda. Digo aparentemente porque es un lenguaje de una izquierda progre que no tiene ninguna raíz con la izquierda o con las posiciones que tenían un claro contenido de clase, que planteaban el tema de la superación social de la sociedad chilena. Cuestión que ha sido reclamada en Chile muchas veces por grandes movimientos de masa, en distintos periodos, que en un momento nos llevó incluso a la elección del gobierno de Salvador Allende. Que bueno, fue un gobierno por la vía electoral, lo que tú quieras, y con todas sus limitaciones, ¿qué significa eso? Y que la propia triunfo de la vía electoral significa su propia derrota, porque es así, ¿ya? Pero con todo, lo de ahora es una caricatura de muy mala manera. Así se presentó Boric, con un programa con algunas reformas mínimas, con olor a cambio, pero todas las ha abandonado, absolutamente todas. Ahora, nosotros como Partido Comunista de Acción Proletaria no votamos por él en segunda vuelta. Inclusive, inmediatamente llamamos y alertamos al pueblo qué significaba y cuál era el papel verdadero que llevaba adelante Boric. Con toda su coalición, donde va desde el llamado Frente Amplio con todas las agrupaciones que tiene el interior, hasta lo que es un partido que ya no es comunista como el Partido Comunista de Chile, que es un partido socialdemócrata, con fracciones internas, con chaqueteos. Ahí tú encuentras posiciones pro-Zelensky, anti-Zelensky, encuentras posiciones a favor del presidente Maduro y contra Maduro. O sea, ahí tú encuentras todo. Es un abanico de posibilidades, de zancadillas, de golpes entre ellos, y más bien es una pelea por quién tiene la manija que permite hacer el negocio y profitar de su presencia en el Estado y en el gobierno. Profitar de la explotación de los trabajadores, ¿no? Y de la venta del país. Pero entonces estamos frente a un gobierno que no es de izquierda. No es de izquierda desde el punto de vista de, si entendemos por izquierda, porque también eso da para mucho hablar de izquierda. En realidad, los comunistas no somos de izquierda, somos comunistas. Pero, bueno, está muy colocado en la mente de la gente que casi comunista y de izquierda es lo mismo, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en ese debate que no es un tema que interese, digamos, en este momento para impulsar la lucha por las transformaciones que reclama nuestra sociedad. A nosotros no importa otra cosa. Se presenta así y comienzan las señales, ¿no? En primer lugar, asume toda la política exterior diseñada por Estados Unidos. Si hay alguien que aplica la política de los norteamericanos en el plano de las relaciones internacionales, por ejemplo, que está con Zelensky, que está contra Maduro, contra el compañero Daniel Ortega, contra Díaz-Canel, que por cierto
ni siquiera ha tenido, digamos, en estos días. Yo he estado, fuimos a dejar la condolencia a la embajada de Rusia, ¿no?, frente al atentado, porque es un atentado contra el pueblo, ahí murió gente del pueblo. Y uno tiene que hacer la condolencia que corresponde. Y esto no significa decir que Putin es comunista, como algunos creen y hablan tonteras, ¿no? Pero el gobierno de Chile, que se autorreclama como el campeón de la defensa de los derechos humanos y de la no violencia, ¿ya?, no ha dicho, esta boca es mía, frente a los asesinatos, al acto terrorista realizado en Moscú, por ejemplo. Sin embargo, basta que, como se llama, que una opositora al gobierno constitucional de Nicolás Maduro tenga una espina en un dedo, y de aquí sacan declaraciones la Cancillería, el gobierno, y se mueve todo. Y ahí están todas las fuerzas, ojo, hasta la dirección del Partido Comunista de Chile. Y esa es una cuestión, porque tienen que hacerse cargo. Ellos, como dice el propio presidente Boric, ha sido el partido más leal, el más disciplinado, el que más ha apoyado la política de Estado. ¿Cuáles políticas?, se pregunta uno. Boric, entre otras cosas, para engañar bueno, siempre en las campañas electorales la demagogia en la burguesía es increíble. Se ofrece esto y lo otro y después se hace otra cosa, ¿no? En Chile hace muchos años que hay una canción media folclórica que dice: en política y amores siempre digo que sí, pero cuando estoy solo hago lo que me conviene a mí, ¿no? Entonces, claro, aquí este amigo, Boric, hizo una cantidad de promesas. Por ejemplo, iba a terminar con el pago del CAE. ¿Qué es lo que es el CAE? Porque él viene del movimiento estudiantil, ¿ya? Aquí los jóvenes, para poder estudiar en las universidades, tienen que endeudarse, ¿no?, con bancos. Y deudas que tienen unos altos intereses. De tal manera que se convierten en deudas impagables. Tú te recibes, estás trabajando, y es imposible pagar nunca prácticamente esa deuda, y eso te agobia, no te deja, incluso quedas en determinados registros, con lo cual no puedes acceder a otros créditos para comprarte una vivienda, o en fin, una cantidad de cosas. Y pagas varias veces la deuda. No es que la pagues una, porque los intereses son de tal forma, e intereses sobre intereses. Entonces, eso que fue una política aplicada en los gobiernos socialdemócratas de Bachelet y Lagos, ¿ya?, según ellos, para hacer asequible la educación a las mayorías. La verdad, las cosas, para convertirlo en un nuevo negocio gigantesco. Eso, él decía cuando era candidato que lo iba a eliminar, qué sé yo, en fin, nada. No se ha cumplido. Ahí están los jóvenes pagando su deuda. Muchos matrimonios no pueden constituirse. La frustración en un sector de profesionales jóvenes es muy fuerte. Pero si a eso tú agregas, por ejemplo, un problema que es mucho más grave, que es el tema de las pensiones. En Chile tenemos un sistema privado de pensiones, ¿ya?, que se llama AFP, Asociación de Prestadores de Pensiones. ¿Ya? Bueno, es una cotización individual que tú haces. Estas aseguradoras toman tu cotización, tu fondo, lo invierten normalmente incluso en la bolsa, en Estados Unidos, en empresas, etcétera, en todo el mundo, y salvan a sus propios grupos económicos. Inyectas, tienen plata fresca que viene de los trabajadores chilenos, ¿ya? Y normalmente, cosa rara, ¿no?, los negocios salen mal. Entonces, en la planilla final tú miras y tienes pérdida. En vez que tener ganancias con esas inversiones que hacen en tu nombre, tienes pérdida. Bueno, esa situación ha llevado a que todos los pensionados o jubilados por esa vía tengan pensiones miserables, que no alcanzan para nada. De tal forma que prácticamente ese tipo de organismo de pensiones no entrega pensiones, sino que miserias, hambre. Los gobiernos, incluso el gobierno de Piñera, se han visto obligados a buscar un mecanismo
desde el Estado para dar algunas dádivas, ¿no? Y tratar de parar el descontento y esa lucha. Y se ha creado una cosa que se llama la PGU, que es un aporte del Estado para nivelar. Es decir, no solamente el sistema no da, sino que el Estado viene en auxilio y prácticamente el 70% de lo que recibe un pensionado está entregado directamente por el Estado. Bien, entonces uno dice, la consigna que teníamos, que salieron millones a la calle, no más AFP, es de toda correcta, porque no da pensión. ¿Ya? Es una caja recaudadora de ¿cómo se llama?, de dinero fresco para los grandes grupos económicos, y punto. Bueno, visto así, ¿qué hace Boric? Él dice que va a terminar con la AFP. Luego, ahora como presidente, en estos 2 años, ha planteado una reforma al sistema AFP. Es decir, cambiarles el nombre, continuar con la misma esencia y contenido y práctica y objetivos. Y para eso ha dicho que hay que agregar mayor cotización. Entonces ahora se dice que hay que avanzar en un tiempo determinado un 6% de cotización. Entonces, la vieja derecha dice que ese 6% entero debiera ir a la AFP. Mira lo que digo. Y significa eso entregarles dinero fresco de un 60% al que ya están recibiendo, porque lo que cotizan los trabajadores es un 10%. Si tú entregas un 6 nuevo, es un 60%. El gobierno le dice no, un 3, ¿no?, que va a manos de las aseguradoras, de estas agrupaciones, estas empresas privadas, ¿ya? Y el otro 3 a una cosa social para poder hacer una cosa de carácter social. Es decir, el gobierno de Boric no solamente no termina con la AFP, sino que está dispuesto a entregarle un 3%, que significa un 30% de aumento en lo que ellos recaudan. Y así suma y sigue. Por ejemplo, el Tratado Transpacífico, el TPP-11. Chile lo firmó. Boric andaba con una polera que decía no al TPP-11. Y después del gobierno es sí al TPP-11. Más aún, para poder hacer posible que el TPP-11 fuera aceptado por la opinión popular, él planteó una cosa muy simple, que iba a obligar a los estados firmantes que se colocaran las 6 letras, unas cartas laterales, ¿no?, con el cual se garantizaban mayores derechos para el Estado de Chile. Las pamplinas, ninguno de lo que ha firmado el TPP-11 ni siquiera miró alguna carta lateral, no existe nada. Es decir, fue un nuevo engaño. Y así tú puedes ver en materia de salud, ¿no?, o en materia de vivienda. Hoy día, por ejemplo, hay una ley antitoma, porque Chile, por ejemplo, en la mayoría de las viviendas populares tienen su origen en tomas masivas de terreno, donde la gente se ha tomado los terrenos, luego comienza un proceso de autoconstrucción, etc. Ha sido histórico. Y hoy día existen más de 1.200 tomas que abarca prácticamente, como se llama, a un universo muy grande de personas. Hay un déficit de ¿cómo se llama?, de 1.200.000 viviendas en Chile. Esa es la realidad para un país de 18 millones de habitantes, estamos hablando. ¿Ya? Pero tampoco se ha cumplido, sino que se saca una ley represiva. Porque todo hoy día se soluciona a través de la represión. Entonces, hay ley antitoma, hay ley, ya las cosas antiterroristas han avanzado de una manera impresionante. Mira cómo está hoy día el pueblo nación mapuche, por ejemplo, con tropas permanentes. En el tiempo incluso de Piñera, eso era menor. Hoy día, con el gobierno progre,
en una presencia total y muestran como logro la eficiencia y piden a gritos los representantes, ojo, de este gobierno, el sacar a los militares a la calle en forma permanente para que protejan lo que ellos llaman la infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica da para un fregado y un barrido, porque pueden ser todas las escuelas, todas las universidades, todos los hospitales, todas las carreteras, los centros, los puertos, los aeropuertos, puede hacer todo, ¿no? Todo lo que cumpla una función determinada que, de alguna manera, que podría dañarse, ¿no? La actividad y la vida del país o sea, convertir en un hecho anormal a través de esto, para proteger, no para hacer labores de policía. En el fondo, es eso. La policía en Chile es una policía muy corrupta, pero terriblemente corrupta. Me refiero a sus altos mandos, ojo, ¿ya? Esto es muy importante. Tenemos en este instante al director general de investigaciones, que es la Policía Civil, encausado y detenido. Y el anterior a él salió de la misma manera y así sucesivamente. El director general de Carabineros, que es la Policía Militar de Chile, está también encausado por crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Y los otros 8 que estuvieron antes que él, todos salieron por distintas acciones de montaje, cohecho, robos, en fin, represión, etc. Sin embargo, la policía es la que más, ha obtenido beneficio del gobierno de Boris. En ningún otro gobierno, ni en los gobiernos más reaccionarios, ha tenido tanta aporte en recursos, en equipamientos nuevos, de primera calidad, en gran cantidad, porque frente a las demandas no satisfechas que nos llevaron al levantamiento del 2019, este gobierno progre entiende que la manera es resolverla con represión y no con satisfacer la demanda del pueblo. Es un gobierno, pues, que está absolutamente en esa línea. Eso nosotros, como Partido Comunista Acción Proletaria, y desde la candidatura que yo encabecé a la presidencia, lo teníamos perfectamente claro. Y como lo teníamos claro, le dijimos en la cara. Mira, voy a contar una incidencia. Cuando yo era candidato, en un momento determinado, en un canal de televisión, Megavisión, pues que se llama acá, sí, había unos cubículos para cada candidato, ¿no? Antes del debate, donde uno se juntaba con los suyos, le cedían cafecito, un catering, no sé qué. Ya, muy bien. Pero todos eran iguales, porque en eso los canales eran democráticos. No en el espacio, no en las preguntas, no en lo demás, pero en esa cosa formal eran democráticos. Y en una, el candidato Boric se equivoca y se mete al cubículo donde estaba yo, a quien me había entregado a mí. Y yo estaba ahí. Entonces una camarada nuestra le dice, ¿y usted no va a saludar al profesor? Y él me mira, entonces dice una cosa así, es que el profesor no me quiere. Entonces yo lo miro y le dije, no, no es que no te quiera, el problema es que no quiero que se me pegue tu virus. Entonces, él me dice, porque era el tiempo del COVID, ¿no? Y me dice, no, si yo hice la cuarentena, ya pasé la cuarentena. No, le dije yo, me refiero al virus ideológico y político que tú tienes en tu cabeza. Eso por ningún motivo debe pegarse. Él es un trabajo, ¿no? Para desmontar todas las demandas que salieron y se levantaron en el gran levantamiento de 2019. Él no llegó para otra cosa. Es por eso que es tan alegre su gobierno en cuanto a ceder y ceder a todo lo que le plantea la vieja derecha. Tú ves que no tiene ninguna confrontación con la vieja derecha. Él propone algo, la vieja derecha lo arrincona un poco y cede. Pero como la vieja derecha ve que cede, le pide que ceda un poco más y así nos vamos. Entonces, desde un punto de vista de la solución a los problemas sociales del país,
es tan igual o peor que el gobierno de Piñera, por ejemplo, que era su antecesor y un hombre absolutamente conservador. Sí, o sea, todo lo que has narrado al fin y al cabo, ¿no? Me recuerda mucho a la trayectoria que ha traído aquí también esa izquierda progre o lo que se le suele llamar también como nueva izquierda, ¿no? Que aquí eh, se puede considerar, ¿no? Pues antes Podemos, ahora el nuevo partido que es Sumar, ¿no? Porque prácticamente es que es lo mismo, ¿no? O sea, un estallido, bueno, no llegó al estallido, pero sí una movilización popular muy importante entre el 2012 y 2014, aparecen nuevas figuras políticas desde el ámbito de la universidad, Pablo Iglesias, demás, recogen todo ese descontento, prometiendo llevar la rabia del pueblo a las instituciones para cambiar las instituciones y hacer un Estado más social, y luego prácticamente se ha convertido en la muleta del gran partido que es el PSOE en España, ¿no? Que es el partido, unos partidos socialdemócratas por excelencia en el mundo, me atrevería a decir. Y para eso han quedado, o sea, para ser la muleta de ese tipo de socialdemócratas como Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España, ¿no? Y sí, se puede hacer una analogía muy importante por eso, cada vez que ibas narrando me venían como déjà vus, ¿no? O sea, de lo que pasó prácticamente en España, ¿no? Pero no es que sean déjà vus, sino que es más bien ya el modus operandi, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que ha venido aplicando el imperialismo y sobre todo el capital financiero en muchísimos países allí donde ha habido movilizaciones o estallidos sociales y han querido un poco ahogarlos, ¿vale? Para que no vayan a más. Y en todo caso, llevar lo que he dicho, ¿no? Esa rabia del pueblo a las instituciones, ¿no? Para que un partido de izquierda supuestamente radical, ¿no? Cambie las cosas y haga por el bien del pueblo, pero en realidad no es otra cosa que darle un nuevo lavado de cara al Estado democrático burgués y capitalista y poder aprobar igualmente políticas antipopulares, pero desde una cara más amable, más de color de rosa, como digo yo muchas veces, ¿no? Y más fácilmente. Porque yo siempre digo, o sea, cuando se nos critica, ¿no? A muchos comunistas, ¿por qué os metéis tanto con la izquierda, ¿no? Cuando se refiere a la izquierda parlamentaria, a la socialdemocracia o la nueva izquierda, ¿no? Yo les digo, a ver, a que vosotros veis muy muy claro al fascista o veis muy claro al liberal o a la derecha conservadora, lo veis muy claro porque lleva un chaleco reflectante, o sea, llevan ellos, el trabajador sabe muy bien que el de la derecha le va a fastidiar, le va a aplicar medidas políticas de austeridad o antipopulares, pero no ven tan claro al izquierdista, no ven tan claro socialdemócrata. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente esa gente que va con esa cara amable, prometiendo, como se dice en España, el oro y el moro, ¿no? Es decir, prometiendo de todo solamente para la campaña electoral, que es pura demagogia, y luego ya hacen lo que les da la gana, pues precisamente por eso atacamos tanto a la izquierda. Bien, por el virus que tú has dicho antes, ¿no? Precisamente para mostrar en qué consiste ese virus, cuál es la verdadera naturaleza, ¿no? Que no son otra cosa que la pata izquierda del capital, ¿no? Y respecto a esto, ¿no? No sé si te acordarás que en vísperas de las elecciones presidenciales de Chile, yo vi a la derecha chilena, la más conservadora sobre todo, incluso rozando casi el fascismo en algunos casos, muy nerviosa en el sentido con Boric, ¿no? Empezaba a sacar el fantasma del comunismo, de que Boric iba a convertir Chile en un estado socialista o que iban a volver a los años de Salvador Allende y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que la derecha sacó, sobre todo más de esa derecha de Cast, ¿no? Sacó toda esa campaña contra Boris, utilizando el anticomunismo, intentando calificar a Boris de comunista o de socialista? ¿Por qué crees que hicieron eso? Mira, lo primero, hay una cuestión que es central. Hoy día tenemos una situación internacional muy compleja y el imperialismo quiere gobiernos absolutamente dóciles, absolutamente dóciles. Y para eso puede usar una cara u otra. Esta falsa izquierda hidropónica, sin raíces, qué sé yo, indefinida, pésima, ¿no? Que tenemos a veces. Y o la derecha.
hay que entender que Chile está lejos, pero a años luz de lo que fue la elección de Salvador Allende. Ahí había un movimiento campesino, obrero, macizo. Había un país industrializado. Nosotros teníamos industria de lo que tú estimes en Chile. Inclusive se estaban fabricando ya o armando automóviles, aviones, etc. Hoy día ni siquiera las papas fritas hacemos en Chile. De tal forma que, por ejemplo, en el gobierno de Boris, ¿no? Ahora se está cerrando de aquí a un mes más la última empresa de acero del país, ¿no? Y va a dejar más de 22.000 trabajadores directos e indirectos, además de toda la zona, y lo que significa una industria estratégica para Chile, ¿no? Chile, por ejemplo, en este momento, gracias a Boris, no solamente no se modernizó las fundiciones de cobre, sino que se cerraron, de tal forma que nuestro cobre se funde en Frankfurt, en Japón y en China. Y en Frankfurt no se contamina, y aquí la chiva era que se contamina. O sea, todo el movimiento medioambiental usado, ¿no?, a favor simplemente de convertirnos en unos exportadores de materia prima. Usado por las agencias capitalistas, imperialistas. Porque era cuestión de colocar los avances tecnológicos al servicio y de tal manera que la contaminación, tal como lo hacen los alemanes en este momento, porque ellos se preocupan de sus cosas, ¿no? Aunque el pueblo alemán pareciera ser que lo está pasando bastante mal, y ya están usando hasta el carbón de nuevo para la electricidad, están contaminando como mano la cabeza. Pero bueno, entonces, en esa realidad, aquí no estaba en peligro ni mucho menos ni las inversiones, ni la presencia de los gringos, ni la oligarquía, ni nada. Eso fue parte de la propaganda para trabajar. Porque la derecha entiende que una falsa izquierda que se presenta a sí mismo como la nueva izquierda, que se presenta a sí mismo como la izquierda que supera esa otra izquierda troglodita que habla de la lucha de clase, qué sé yo, en fin, ¿ya? El fracaso de ello, al fin y al cabo, las amplias masas, a través de los medios hegemónicos, ¿no?, que tiene el capital en sus manos, todos los medios de comunicación enormes, hace ver como el fracaso de un proyecto socialista. Entonces, claro, como se llama aquí, hasta el día de hoy le pegan, pero no porque sea un peligro de nada, sino porque indiscutiblemente su fracaso debe golpearnos a todos los que nos planteamos desde la necesidad de transformación, en este caso estructurales, ¿no?, de una patria nueva, popular, del socialismo, en fin. Ese es el tema central. Es por eso que la derecha tiene esa posición. Pero hoy día, por ejemplo, tú ves a Milei en Argentina, una política totalmente pro-norteamericana. Ya parece un apéndice de Estados Unidos. Pero Boris no es distinto. Solamente es la otra cara de la misma moneda. Aquí se hace en nombre de la izquierda, ¿no? Se termina por destruir lo poco de industria nacional que queda, se le da las garantías a las inversiones norteamericanas, incluso ya se habla con una política anti-China, y aquí no es que yo esté defendiendo cualquier inversión china, no, pero con una política absolutamente anti-China, ¿no?, para tratar de, como se llama, de cualquier manera, de generar lo que los gringos están pidiendo para América Latina y América del Sur. América Latina y América del Sur es el lugar donde tienen, como dice Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos acá, ¿no? Está el cobre, sí, es verdad, nosotros tenemos el 45% de la reserva de cobre mundial está en Chile, y de muy buena calidad. El litio, tenemos una costa enorme, con muy buena producción de todo tipo de, ¿cómo se llama?, de alimentos, ¿no?, ya peces, mariscos, etc. Bosques, bueno, tenemos acá un subcontinente como es América del Sur, bastante lleno de, ¿cómo se llama?,
de productos que necesita el imperialismo. Y esto lo necesita. Y ellos han planteado que esto es de ellos porque es parte de su seguridad nacional. Pero aquí el Pentágono, la Casa Blanca con Biden, está feliz con Boris. Cuando sale electo, como se llama Biden, la gente del Frente Amplio corre a la Embajada de Estados Unidos a felicitar por el triunfo de la izquierda norteamericana, el triunfo contra los conservadores norteamericanos. Y van y aplauden a estos demócratas, entre comillas, que son unos guerreristas que están llevando al mundo a una tercera guerra mundial. Pero ese es el papel que tienen. Entonces aquí se está resolviendo lo mismo que se está resolviendo en Argentina, pero por otra manera, con otra cara. Pero al servicio de lo mismo. Es terrible, estimado camarada, porque hay confusión. Y la confusión principal se da porque este gobierno, de alguna manera, ha cooptado a una cantidad enorme de dirigentes sociales que llevaron adelante o participaron en la acumulación que permitió el levantamiento de 2019. Hay encuestas, hay estudios que hablan de 100.000 nuevos funcionarios en el Estado. Y estos son jóvenes, artistas, ingenieros, etcétera, que salen de la lucha social y se van porque necesitan un trabajo que les permitan un pasar relativamente tranquilo. Y una vez integrado ahí, te desmontan todo. Hay que entender que el gobierno de Boris llegó para castigar al pueblo. El gobierno de Boris se instaló aquí para que ni las cenizas del levantamiento del 2019 estuvieran. Y llegó justamente en un momento en que fuimos golpeados y hay que entender que el levantamiento de 2019 no cumplió su objetivo de sacar del gobierno a Piñera e instalar una auténtica asamblea constituyente. No cumplió ese objetivo. Fuimos derrotados, hasta en forma con una represión feroz, pero fundamentalmente políticamente y de un punto de vista ideológico. Y muchos de los que se decían partidarios del cambio se integraron descorazonados y aceptaron el relato que le planteaba el imperialismo. Esa es nuestra realidad. Además es muy peligroso porque este tipo de políticos, ¿no? Como de izquierdistas, ¿no? O sea, no es ninguna... Yo le llamo nueva izquierda, pero no es nada nuevo, no es nada novedoso, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, lee la famosa obra de Rosa Luxemburgo, ¿no? Reforma o Revolución, ella ya decía, ¿no? De que al fin y al cabo este tipo de políticos que dicen por un lado representar a la clase trabajadora y por otro lado defender a la clase trabajadora, no hacen ni una cosa ni la otra. O sea, realmente generan frustración, ¿vale? Y esa frustración se puede ir hacia dos lados. Si se canaliza mediante una conciencia revolucionaria y demás, puede engrosar esa gente las filas de un partido comunista, de una organización verdaderamente revolucionaria. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los otros casos? Que esa gente frustrada, ¿vale? Y sobre todo si vienen de clases más históricamente, lo que se le conoce como clase media, no yo existe la clase media, pero para que me entendáis, es decir, esa pequeña burguesía, ¿no? O aristocracia obrera incluso, puede llegar a engordar las filas del escuadrismo, del fascismo. Eso es muy, muy peligroso, ¿vale? Porque hay que recordar también que el carácter de clase original de donde nace el fascismo es pequeño burgués, ¿bien? Si no, leer acerca de la historia del fascismo. Luego otra cosa es cuando está en el poder, pero el carácter original, ¿no? Y eso viene por la frustración de este tipo de políticos como Boris, como los Pablo Iglesias en España, etc, etc. Este tipo de políticos que al final acaban generando frustración porque es falso de que
un político socialista llegando al gobierno convierte el gobierno en socialista, al contrario. Es el político el que acaba integrado plenamente en el gobierno, en ese sistema parlamentarista democrático burgués, ¿no? Entonces, eso la gente tiene que tenerlo muy, muy en claro, la clase de amenaza que supone este tipo de políticos, porque con Milei lo hemos visto todos muy claro. Con Milei es muy fácil, pero esta gente como Boric y demás son más, ¿cómo decirte? Más, se camuflan mejor. Se camuflan mucho mejor y además el discurso que tienen y demás es como entra mejor por el oído, no es más amable, es un relato mucho más social, aunque luego vemos realmente cuáles son las repercusiones, ¿no? Y bueno, hemos criticado bastante las políticas, bueno, la gobernanza de Boris, ¿no? Pero yo te quiero preguntar así, sinceramente, si destacarías algún cambio del gobierno de Boris, ha mejorado algo en las condiciones de vida de los trabajadores, aunque sean migajas, es decir, si ha traído alguna mejora, ¿no? Para el pueblo chileno, o si no es así. En la práctica ninguna, ¿ya? Porque, por ejemplo, fundamentalmente, todas sus cosas que levantan con mucho ruido, dicen relación a cosas media identitarias, temas, por ejemplo, Milei acaba de sacar el lenguaje inclusivo del Estado. Cuando la gente está pidiendo comida, la gente está pidiendo trabajo, está pidiendo seguridad social, etc., él hace una reforma y saca el lenguaje inclusivo. Pero los Kirchner, cuando la gente pedía seguridad social, trabajo, colocó el lenguaje inclusivo. Entonces, hoy día, acá tenemos un gobierno que se autorreclama feminista, ¿ya? Pero un feminismo que no tiene que ver con la lucha histórica, ¿no? De los derechos de la mujer y la igualdad que se ha dado constantemente desde las fuerzas democráticas y de izquierda y populares, ¿no? Y que no dice a la mujer obrera, popular, inclusive de la pequeña y mediana burguesía, no le dice nada, pero nada, ¿no? Y ellos se reclaman, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile ya hoy día se declara un partido feminista, asumido como ideológicamente el feminismo, pero un feminismo burgués, absolutamente. Entonces, hay una cantidad de ruidos en ese sentido, y algunos que llegan a ser groseros, de tal forma que la derecha se aprovecha de aquello para demostrar que todo lo que ellos proponen es insustancioso y que no dice relación con los intereses de la gente. Y aparece la derecha defendiendo los intereses de la gente, que el problema de la subida de precios, que ellos mismos son responsables, es su sistema, ¿no? Pero esto lo sacan, ¿no? Entonces la gente queda confundida y, como bien dices tú, se produce una capa de la población que empieza a pedir poco menos que los militares en el gobierno. Porque no ve nada que le dice relación con su vida propiamente tal. Otra cosa que hoy día se ha planteado, por ejemplo, el tema de la delincuencia. Aquí en América Latina el tema de la delincuencia está bastante fuerte. Pero yo tengo yo creo que hay cosas de analizar en mayor profundidad allí. Porque en alguna medida Estados Unidos necesita estados totalmente fallidos en América Latina. Ni siquiera burgueses con grado de independencia y soberanía, que puedan hasta jugar con cierto sentido entre los BRICS, G7, China, Estados Unidos, y tener una cierta independencia. Eso Estados Unidos no lo necesita. Necesita estados dóciles sin capacidad de independencia, aunque sea mínimo. Y tenemos nosotros que en un momento determinado, todo el narcotráfico y las pandillas y todo eso estaba centrado en Colombia. En Colombia hay 9 bases militares norteamericanas. Según uno de los máximos de la policía, de la inteligencia cubana, Tony López, en una entrevista dada a un medio chileno que se llama Ciudadano, que ya falleció Tony López hace unos meses, ¿no? Él decía que en Colombia habría más de 800,
agentes de la CIA directos o indirectos. Colombianos, algunos contratados, qué sé yo, asimilados, digamos eso. Pero además estaba toda la DEA. Y vean ustedes que no solamente no se terminó el narcotráfico en Colombia, sino que se extendió al resto de América del Sur. Y todas las bandas de narcotraficantes, con los asesinatos, con todo eso, hoy día es la constante. Entonces, pareciera ser que este tema de la delincuencia, y está muy bien usada por la derecha, ¿no?, para exigir un tipo de gobierno casi tipo Bukele, porque esa es, bueno, la figura que se instala, y todos van comprando. E incluso estos posmodernos también compran y empiezan a olvidarse de su discurso buenista con todo el mundo y entran en esta situación. Y claro, la delincuencia empieza a jugar el papel de ISIS, por decirlo de alguna manera, en Asia Occidental, ¿no? Es decir, crear una situación tal que permitan que Estados Unidos venga y ponga orden, ponga sus bases militares, tal como lo está haciendo hoy día en Ecuador, ya lo está haciendo en Perú. Bukele le salió más barato porque lo hizo directamente con las maras, que fueron formadas en propio territorio norteamericano y trasladadas, como se llama, a El Salvador, etc. ¿Ya? Entonces, en Chile tenemos también este tema de la delincuencia. Entonces, la vieja derecha, sabiendo que eso hace un daño increíble a los más pobres, incluso porque los trabajadores son asaltados por el patrón con sueldos miserables y enseguida son asaltados por los delincuentes llegando a su lugar de vivienda, en las poblaciones, en los lugares que habitan. Sabiendo eso, lanzó una gran campaña con el tema de la delincuencia. Y hoy día, ¿no?, este gobierno asume ese discurso. Entonces, tras el tema de la delincuencia, están escondiendo, ¿no?, lo que es, en definitiva, ir hacia un estado de carácter policial, no me atrevería a decir fascista, con método fascista, que es otra cosa, reaccionario, ¿no?, con método fascista, incluso con caras a veces progresistas, ¿no?, que es el caso que tenemos acá. Entonces, de verdad, estos 2 años hay que entender de gobierno, van a pasar sin pena ni gloria. El Frente Amplio y la coalición de gobierno en que está el PC se planteaban estar 30, 40 años. Y lo único que está sucediendo es que le están pavimentando, pero realmente con pétalos de rosa, la avenida a la vieja derecha. Y la vieja derecha feliz. Esa misma vieja derecha que nadie daba un peso en el 2019. Nadie. Que la gente quería en la cárcel a su representante principal, que era Piñera. Hoy día se ha dado todo un vuelco. Porque este gobierno traicionó absolutamente la demanda del pueblo. No su programa, porque en realidad el programa era lo mismo que tenía. No es el tema. Los programas son para la galería. Así dicen ellos, ¿no? Es para engañar a la gente. A la hora de los que hubo, ellos aplican lo que, para lo que están llamados, pues si aquí no gobierna, digamos, el gobierno, aquí gobierna la oligarquía nacional y fundamentalmente imperialista. Aquí, bueno, aunque parezca un detalle, pero da lo mismo, pero la sede de la embajada norteamericana es más resguardada y más potentosa que la sede de gobierno de Chile. Entonces, claramente alguien gobierna acá, que no es el señor Boris. Boris, por otro lado, es un hombre que viene ligado a grupos ONG, grupos de estudio, etcétera, manejados directa o indirectamente por agencias de inteligencia europeas y norteamericanas. Y el origen de su familia es una familia ultra reaccionaria. Su padre y madre forman parte de una agrupación religiosa
de origen alemán, Schuster, algo por ahí se llama, ¿no? Y ellos son croatas. Y tienen una posición que tuvieron históricamente los croatas. Es por eso que su simpatía con Zelensky es absoluta. Hay una cantidad de vasos comunicantes y situaciones que se dan, que uno podría decir estamos especulando, pero los hechos van demostrando ciertas cosas, ¿no? Pero lo principal es que los hechos concretos son los que hablan. Es la práctica el criterio de verdad. Y en la práctica indica que el gobierno de Boric en estos 2 años lo único que ha hecho es gobernar para la derecha, confundir a los sectores democráticos, populares y de izquierda, cooptarlos, destruirlos ideológicamente, corromperlos con trabajitos, con pega, en fin, sacarlos de la lucha y llevar adelante los intereses de los norteamericanos. Yo creo que es un gobierno pro-norteamericano absolutamente mejor que Piñera. Piñera tenía cierta independencia, porque Piñera no tenía que darle certificado de buena conducta a nadie. Él podía decir, mire, si a mí me interesa hacer negocio con los chinos, hago con los chinos, ¿y quién me va a decir nada? Pero este no puede decir eso. No, al contrario. Tiene que ser el más obediente y el mejor alumno, el que mejor aplica y entiende las directrices de los norteamericanos, así vaya contra los intereses incluso de un sector de la burguesía chilena que ya tiene buenos negocios con países que no es Estados Unidos, con China, con otros. Aquí la inversión china es bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, cada vez el propio embajador chino ha reclamado que por lo menos se respeten lo que dicen las leyes en Chile, ¿ya? Porque si a ellos le dicen, mire, se puede hacer esto, y ellos hacen eso, y eso es más mirado, etcétera, etcétera, y si lo hacen los gringos está muy bien, porque son nuestros aliados estratégicos, naturales, tenemos una comunión de intereses, una comunión ideológica sobre la democracia, el occidente, no sé, una cantidad de barbaridades, pero ahí están. Porque yo cuando he estado preparando un poco el guión para la entrevista, ¿no? He estado mirando en distintos artículos y demás, ¿no? Algunas de las políticas de Boric, que las tengo aquí delante, y efectivamente, o sea, la mayoría son como especie de, como decir, con un maquillaje social, ¿no? O sea, muchas cosas simbólicas que tienen mucho que ver con esa ideología progresista, esa ideología de la nueva izquierda, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, lo demás, sí, hay algunas, por aquí veo bienestar social y vivienda, construcción de viviendas sociales, entrega de viviendas, pero son realmente, comparado con algunas de las reclamaciones reales del pueblo chileno, son migajas. Es decir, lo que realmente se tiene que indagar, se tiene que beneficiar el pueblo chileno, no se cumple o se cumple en menos del 10% de lo que debería ser. Y lo que sí se cumple realmente son esas políticas identitarias, esas políticas sociales que hace mucho ruido, ¿vale? De cara a la galería, hace mucho ruido para convencer a la gente y pinta al gobierno como un gobierno súper amable, pero no se habla de, como se dice aquí, de las cosas del comer, ¿no? O sea, a la gente le preocupa no tener trabajo, a la gente le preocupa no poder llegar a fin de mes. O sea, y esas cosas, estos tipos de gobiernos saltan por encima o bueno, dan ciertas migajas, pero en lo que se centran realmente es en este tipo de políticas y progresistas que están muy, muy de modas, que incluso en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, y es que lo patético de todo esto es que después la gente asocia ese tipo de izquierda a los comunistas. Así es. Que yo siempre lo he dicho, no nos metéis en el mismo saco. No nos metéis en el mismo saco porque no representamos eso. No lo representamos. Nosotros creemos que ese tipo de políticas son secundarias o incluso terciarias. O sea, nosotros ponemos en primer plano
realmente lo que el pueblo trabajador necesita. Siempre te pondremos eso. El resto son políticas secundarias. Es que es como lo has dicho, o sea, viene mi ley, quito el lenguaje inclusivo, pero anteriormente hicieron lo mismo los Kirchner, o sea, metemos y mientras tanto el pueblo pasando hambre. Es que ese es el juego. Ya dediqué un vídeo yo diciendo que al fin y al cabo este tipo de movimientos no son otra cosa que una cara y la otra cara de la misma moneda capitalista. La cara un poco más dura, que puede representar Milei, y la cara más amable, que puede representar en Chile Boric. Y ya está. Eso es lo que hay, y ese es el juego actual. Por eso mismo, como hubieras indicado, ¿no? Que los comunistas, no es que seamos de izquierda, somos comunistas, bien, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día, o sea, la dicotomía izquierda-derecha, en ciertas maneras ha quedado, se ha caducado, porque no solamente puedes entender la izquierda y derecha partiendo de a ver quién aprueba más políticas sociales, a ver quién le da más importancia a construir vivienda pública. No, 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 se tiene que entender su contexto, geopolítica, qué posicionamiento se tiene en geopolítica, respecto a la lucha de clases, e incluso me atrevería a decir en cuanto a la dialéctica existente en la pugna interburguesa. Porque claro, yo al vivir en el centro imperialista esto no es tan patente, pero en los países, por ejemplo, que no forman parte del centro imperialista, en el que sí puede generarse una contradicción entre burguesía nacional y una burguesía más financiera, ¿no? Aquí también se ve dónde está la soberanía de un país o si realmente es un lacayo, ¿no? de Estados Unidos. Y entonces, ligando esto que te estoy diciendo, que ya sé que he dado algunas pinceladas, pero quiero ahora que profundices para que la gente vea claro cuál es la verdadera naturaleza cipaya incluso, ¿no? De Boric, ¿no? Es que ha estado alineado completamente con los intereses de Estados Unidos, pero completamente, incluso en la Unión Europea, digo, creo yo. Entonces, ¿por qué crees realmente a qué se debe ese interés, ¿no? De Boric de representar mucho más los intereses de esa burguesía financiera más internacional o concretamente estadounidense que la propia burguesía nacional chilena? Ya no digo de la clase trabajadora porque no va a representar a la clase trabajadora, pero ¿cómo puede ser que beneficie mucho más, incluso trabaje mucho más en pro de los intereses de esa burguesía internacional que la propia burguesía financiera nacional chilena? ¿No? Entonces, bueno, para que la gente vea realmente, ¿no? De cuál es el alineamiento de Boric en geopolítica y qué acciones destacaría, lógicamente. Mira, sí, aquí hay un tema. Las personas como Boris, con esa ideología, con esa política, con esa forma de pensar, son muy cobardes y vacilantes en su práctica concreta. Hoy día no existe un movimiento obrero y popular, democrático e inclusive nacional, de soberanía, antiimperialista, de industrializar Chile. Chile no tiene nada, no tiene seguridad alimentaria. El 80 al 85% de lo que consumimos en Chile se trae de afuera. En consecuencia que antiguamente Chile exportaba trigo, producía arroz, producía azúcar, producía hierro. Bueno, lo que te decía al principio. Hoy día estamos en otro momento. No tenemos seguridad energética. Vivimos de la energía que viene de afuera, lo cual es gravísimo, ¿no es cierto? Igual que la cosa alimentaria, en una situación concreta de cómo se llama, que se está dando a nivel geopolítico internacional. Gravísimo. Por ejemplo, hoy día el arroz, que hace poco tiempo atrás estaba en 1.000 y tantos pesos chilenos, hoy día está en 3.000 y tantos pesos, porque el arroz no lo producimos nosotros. Eso afecta directamente a la gente. En otro lado, la industria para la infraestructura, que es fundamental, y nosotros tenemos todo para eso, ya que tenemos el cobre, tenemos la oxidación de cobre que nos permite la siderúrgica y todo lo que tú quieras, ¿ya? No existe. Y se está, hoy día, un mes más, como te decía, ¿no? Va a cerrar Huachipato, que es, porque no puede competir, ¿no es cierto?, con lo que viene de afuera, porque además estas grandes empresas son muy sinvergüenzas. Cuando le va bien, no invierten nada en modernizar, y cuando no pueden competir con otros, quieren el auxilio del gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, Boric
no tiene ¿cómo se llama? Un polo que lo jale, que lo tire hacia posiciones más de soberanía e independencia. Hoy día el movimiento popular en Chile está bastante golpeado, fragmentado, y bueno, ¿y qué ha sido el propio Boric que llegó para eso? Al hacer eso Boric, y al hacerlo el propio PC, lo único que han quedado con un poder absoluto y con fuerza absoluta en lo ideológico, en lo político y en lo material es la oligarquía ligada fundamentalmente al imperialismo norteamericano. Entonces, es jalado para allá, ¿no? Y se convierte en un instrumento de ellos. No hay una fuerza que pueda jalarlo para acá. No estoy seguro también, ojo, que si hubiéramos tenido un movimiento obrero fuerte, etcétera, lo hubiéramos logrado, pero es posible. Porque esta gente es media pendular y no tiene fuerza ideológica ni política para construir. Mira, fíjate que en el tiempo del compañero Allende no tenía mayoría parlamentaria. No la tenía. Sin embargo, impulsaba determinadas transformaciones que eran reformas dentro del Estado capitalista. Las proponía y las proponía en grandes manifestaciones de masa. Hablaba con los trabajadores, con los campesinos y salían miles y miles a la calle a apoyar esa propuesta de reforma. Que a veces no eran estructurales, ojo, estamos hablando de reformas que hay. Cualquier cosa que ha mandado el gobierno no ha movilizado nunca a nadie. Todo lo ha hecho en el acuerdo en el Parlamento, es decir, dominado por las fuerzas que no son del gobierno. El aniversario número 2 de Boric, no hubo ningún acto de masa, hubo un pequeño acto de masa si se puede decir, en el frontis de la Casa de Gobierno, que parecía un picnic. Unos cuantos ahí, qué sé yo, una cosa muy despolitizada, sin nada, ¿no? Y una familia, unas cosas muy extrañas. No obstante, ojo, que le hicieron por las redes y una cantidad de cosas, mucha propaganda. Y si hubieran llevado nada más que, como se llama, que a los funcionarios públicos tendrían varias plazas de esas llenas. ¿Ya? Y no hubo nada. Es decir, el miedo, el horror que tiene este gobierno autorreclamado de izquierda al pueblo movilizado es increíble. Teme la movilización popular. Entonces ni siquiera la convoca para apoyarse. Porque sabe que una vez movilizado puede pasar por encima de él y desenmascararlo. Porque el pueblo, cuando los trabajadores y todo lo demás, cuando comienza a movilizarse, va adquiriendo y ve mejor la realidad. Empieza a separar la paja del trigo y empieza a golpear donde corresponde. Entonces, sabiendo eso, aquí no pasa nada. Aquí no hay realmente nada. Mira, el tema de las viviendas que tú planteabas ahí. De verdad la vivienda, estamos en este momento. Ahora está justamente ayer discutiendo con los compañeros de San Antonio, que es uno de los puertos que tenemos acá. Allí hay una toma de terreno donde hay más de 7.000 familias que se tomaron los terrenos, que corresponden cerca de 30.000 personas. Y hay orden en este instante de que a un mes de desalojo. ¿Y a dónde se van a ir esas 30.000 personas? Y eso va a significar un enfrentamiento. Como es histórico en Chile, los desalojos significan muerte. Porque la gente ha construido en forma precaria, como tú quieras, desordenada, porque el Estado lo abandona, los tiene abandonado, ¿ya? Su vivienda, porque tienen que vivir de alguna manera, con alquileres que son muy altos, muy caros, e imposible.
Hace poco hubo unos incendios feroces en la quinta región, Viña del Mar, cerca de la zona de la región de Valparaíso. Pero si todo eso estaba abandonado. Entonces viene Boric y dice, nosotros no los vamos a abandonar. ¿Qué va a abandonar si esa gente está toda abandonada? Y sigue abandonada hasta el día de hoy. Sin corte de fuego, sin limpieza de quebrada, sin grifos para el agua, sin caminos pavimentados. O sea, ¿qué quieres? ¿No? Es decir, aquí estamos en una complicación que es mayor, ¿no? Pero Boric ha elegido ese camino. Él, bueno, su padre es, digamos, un burgués acomodado y bien acomodado. Y tiene negocios medio truchos también, porque ha comprado en grandes extensiones de terreno en Magallanes, en el sur de donde son ellos, ¿no? A precio determinado, engañando que era para un uso que era agrícola, y allá es muy barato eso porque prácticamente es una zona muy fría, ¿no? Y luego lo convierte en un uso de vivienda. Entonces, bueno, le cambiaron a través de los burócratas del Estado el uso del suelo, y ahí los negociados han sido para él increíbles. Pero no obedece él desde un punto de vista orgánico, a la gran burguesía. Pero ideológicamente, él está con Trudeau, está con Biden, con Zelensky, ahí se siente feliz. Entonces, obedece a eso. Y no tiene, y desgraciadamente no hay nada por la izquierda. Mira, cuando yo era candidato, hubo gente que no nos quería mucho, y otros que nos querían. Entonces, pero más de algunos sacaba la siguiente conclusión. Si ustedes llegaran a sacar un 3% en la elección, impedirían que Boris habría como jalar un poco y activar un poco el movimiento popular. Bueno, sacamos el 1,5. ¿Qué? Una candidatura absolutamente criminalizada, porque si tú ves los debates, a mí me preguntaban todo el rato sobre la República Popular Democrática de Corea, sobre los ciento y tantos millones que asesinó Stalin, ¿no? Sobre todas las cosas que se les ocurrían, sobre las fantasías que tiene la burguesía con sus panfletos, porque en realidad no son estudios, no hay nada, ¿ya? Unas barbaridades increíbles. Y yo tenía que estar respondiendo eso en cada debate, en cada encuentro, en cada cosa, donde daban los medios hegemónicos. A los demás hablaban de otras cosas. Yo decía, mira, si yo soy candidato por Chile, ¿por qué me estás preguntando todo el día de Venezuela? Ahora, si tú me preguntas, claro que soy solidario con el gobierno de Venezuela, y en cuanto que el tema de los venezolanos lo resuelven ellos, sin injerencia del imperialismo, sin bloqueo, sin ningún tipo, ¿cómo se llama?, de cosas que dañe y que en definitiva determinen una realidad. Eso lo decide el pueblo venezolano. Y lo decía 1000 veces, ¿no? Pero claramente me llevaban siempre hacia ese lado. Y Boric estuvo siempre ligado a los norteamericanos. Boric es el hombre de Estados Unidos, hay que tenerlo claro. Recientemente ha gritado como mano a la cabeza por una candidata que ya no es candidata, que nunca fue candidata en Venezuela. ¿Ya? Y bueno, pero como te digo, otras cosas sí que no las hablo. Nunca ha hablado, por ejemplo, de todas las medidas coercitivas, del robo de los activos, del oro que ha hecho Inglaterra de Venezuela, o qué sé yo, en el caso de Cuba. No. Eso para él no existe. Entonces, claramente es un hombre, aún más, fíjate, cuando ha tomado alguna medida que parece progresista, es nada más que para la galería. Chile es uno de los países que tiene una mayor colonia, ¿cómo se llama?, en forma directa o ya por segunda generación, o no sé, de palestinos. Tenemos más de 500.000 palestinos en nuestro acá. Entonces, claramente aquí hay temas de elecciones también, hay una preocupación en ese sentido. Aunque
los sionistas son muy fuertes en Chile, muy fuertes. En el primer gobierno ¿cómo se llama?, de Piñera, incluso el ministro del Interior, que fue vicepresidente de la República, era un hombre que hizo el servicio militar en Israel, un hombre sionista. Y aquí hay que entender que el sionismo entregó armas, preparación, asesoramiento, cuando existía la dictadura militar fascista. Y hasta el día de hoy hay en la policía y en el ejército una injerencia fundamental del Estado sionista de Israel. Es una cuestión que está ahí, ¿no? Ellos tienen una situación muy compleja. Pero bueno, entonces él viene y dice que sí, que hay que, y sale con una propuesta, ¿no es cierto?, hacia quienes cometen las violaciones a los derechos humanos en Palestina. A contrapelo de la posición que tiene Sudáfrica en su momento, que dice al Estado sionista, a Israel, la hace responsable. Él dice una cosa así en abstracto, que había que buscar los responsables individuales. Entonces, en vez que sumarse a eso que ya es limitada la posición para mi gusto, ¿no?, la posición de Sudáfrica, que ya es limitada, pero claramente es mucho más avanzada que esta otra. Entonces, cada vez que parece que tomó una posición, es mentira, es una simulación, es demagogia pura. Es demagogia pura. Eso es Boric. Y ya para ir terminando, Eduardo, creo que es muy importante preguntarte, ¿no?, ¿cuál va a ser el trabajo de vuestro partido, ¿no?, en lo que queda de mandato de Boric? Es decir, ¿qué objetivos habéis marcado? ¿Qué acciones vais a llevar a cabo? Ya sé que las acciones dependen mucho también de los sucesos que haya y demás, pero bueno, ¿cuál crees que es el camino a recorrer por el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria durante lo que queda de mandato del gobierno de Boric? Bueno, lo primero, que hemos pasado ya 2 años, ¿no? Y, a ver, voy a decirlo, hemos como atravesado el desierto, ¿ah? Porque han sido 2 años. ¿Cómo es posible que está recién gobernando ustedes lo critiquen? ¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Los errores de él son porque es muy joven, no tiene experiencia. Entonces, todos los sectores, comillas, de izquierda, esa era la justificación. Déjenle un tiempo más. Bueno, han pasado 2 años y ya nadie puede defenderlo. Entonces, en un momento determinado estábamos bastante solitos. Y muchas organizaciones medianas y pequeñas se redujeron al mínimo de presión durante estos 2 años. Nosotros no solamente hemos sobrevivido, sino que levemente hemos crecido. Así, porque no hay por qué tirarse flores encima, pero ya el mantenernos significa un crecimiento. ¿Por qué? Porque tú te mantienes creciendo, porque de repente hay cosas que caen y cosas nuevas que tienes que instalar para mantener. Pero más encima hemos avanzado. Hoy día somos una organización que estamos presentes prácticamente en todo el país, incluso en el extranjero con algunos compañeros que viven afuera. Cada vez somos mucho más procurados. Mira, puede parecer una cosa, algunos dicen que que uno se ha convertido en un rostar, algo así, ¿no? Pero yo voy en el metro, porque ando en metro, ¿no? Ando en esto y se me acercan sobre todo los jóvenes. Profesor, una foto, qué sé yo, una selfie, esto, lo otro. Pero ya cada vez se acercan más compañeros de 35, de 40, trabajadores, gente de izquierda a conversar. Compañero, ¿y cuál es la salida? ¿Qué tenemos que hacer? Hay gente que a lo mejor no votó por nosotros, pero ya no está, ya tiene claro que lo que tiene hoy día es una simulación. Están defraudados. Y están en un proceso de volver a encantarse en búsqueda inicial, no así con toda la fuerza, pero inicial, de cómo se sale de esto. ¿Y a dónde vamos? Hoy día tenemos buena recepción y un buen trabajo.
En lo político, nosotros decimos que hay que hacer una diferencia absoluta con lo que ha sido el gobierno de Boric, con esta falsa izquierda, demostrar que no es una posición democrática popular. Nuestro programa es patriótico, popular, perspectiva socialista. Apuntamos a la acumulación de fuerzas para la toma del poder político. Pensamos y seguimos sosteniendo que sin eso todo lo demás es parte de la lucha, ¿no? Es de la acumulación para llegar a aquello. Entonces, participamos y tenemos algunos dirigentes estudiantiles, algunos dirigentes sindicales, algunas construcciones territoriales en las poblaciones, con el pueblo nación mapuche, en fin, ¿ya? Vamos en esa línea. Jugamos un papel de agitación y propaganda bastante interesante. Yo creo que el que más que realiza en Chile agitación y propaganda somos nosotros. Dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Porque a veces en forma bastante artesanal, los compañeros, nuestras células, qué sé yo, trabajan en esa dirección. Pensamos de que hay que levantar con mucha fuerza una diferenciación hasta en la forma, con esta izquierda falsa, hidropónica, ¿no? Que nos diferencia del posmodernismo absolutamente. No podemos estar defendiendo estupideces, ni colocar en el centro el debate de cuestiones que están planteadas cuando ya estemos en una etapa avanzada del socialismo y darle una solución hoy día. Porque mentira, ni se las das, ni crean las bases para que en algún momento realmente exista esa solución. ¿Ya? Entonces, estamos en eso. Vamos seguramente de aquí a un año más vamos a volver a legalizar algún instrumento político. Consideramos de que la lucha electoral todavía juega un papel en el proceso de acumulación y de plantear programas, de tomar vínculos, de llegar a la gente. No es que exista la vía electoral como tal y única, no, lo que existe son formas de lucha y en un momento determinado el participar en elecciones sirve a los trabajadores y al pueblo y a una posición revolucionaria comunista para dar a conocer su programa, tomar contacto, demostrar las capacidades, etcétera, dar una lucha ideológica, etcétera, etcétera. Romper cercos, etcétera. ¿Ya? Entonces, veremos cómo llegamos a eso. Es muy probable que logremos crear un frente, a lo mejor esperamos, trabajamos para eso, ¿no? Con otros compañeros que todavía no los vemos. Por ejemplo, en el viejo PC, hoy día el viejo PC está dividido como en 4 o 5 fracciones que se odian mutuamente, ¿no? Pero a veces una hacen negocios con la otra para desclasificarse. ¿Sí? Algunos asumen posiciones medias parecidas a nosotros a veces, pero con elástico. Le viene la mano de arriba y retroceden, agachan la cabeza, después asoman de nuevo, ¿ya? Pero en este proceso de lucha, puede que también ahí, en alguna gente, existan rompimientos y existan posibilidades de no formar un partido único. No, nosotros no estamos para eso, sino que formar una suerte de frente, ¿no? Con un programa que nos permita enfrentar el periodo y, en nuestro caso, una perspectiva de acumulación de fuerza, sobre todo en la actual coyuntura, donde la lucha antifascista y antiimperialista adquiere dimensiones especiales. Y tenemos que unificar al máximo de gente en esa línea. Asimismo, tengamos algunas diferencias en otras cosas, y a veces diferencias importantes. Pero hay un tema que dice relación cómo enfrentamos hoy día, ¿no? Y cómo derrotamos, desde un punto de vista de las masas, al imperialismo. Porque el tema planteado es el siguiente. Sí, desde un punto de vista militar, hay un frente antifascista, ¿no? La República Popular Democrática de Corea, la República China que evita el enfrentamiento, pero que sabe que va a llegar, y ahí están con sus milicos, desarrollando, perfeccionando su ejército, etcétera, etcétera, ¿ya? Irán,
Hay un frente antifascista. Como en la Segunda Guerra hubo un frente antifascista con estados de distinta denominación, lo cual es eso, antifascista. Y en este momento tenemos que tener la formación de un frente que pueda parar la guerra en lo posible, o, si esta se desata a escala general, transformarla en lucha revolucionaria por la soberanía, por la independencia, y lograr la instalación de nuevas repúblicas democráticas populares con una clara dirección hacia el socialismo, como una fase primera del socialismo, y es el caso de lo que planteamos nosotros. En eso estamos, querido camarada. Pues yo la verdad que os deseo muchísima suerte. Creo que vais a tener todo, porque yo sigo mucho las cosas que subís en las redes sociales y demás, y la verdad que es cierto lo que dices, que seguramente de Chile, al menos del panorama político, sois el partido que más agitación y propaganda realizáis, la verdad, eso lo puedo asegurar. Y también quiero aprovechar antes de irnos para, lógicamente, dar las gracias a un montón de camaradas chilenos que estoy muy sorprendido porque sois la mayoría de camaradas de países que no es España, ¿de acuerdo? Y estoy muy sorprendido a la par que agradecido, ¿bien? Y no sé, me sorprende mucho la recepción que ha tenido el canal en Chile y muy contento y con ganas de alguna vez ir allí donde a conoceros y conocer vuestro trabajo sobre el terreno, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, nada, Eduardo, vamos a dejarlo aquí. Creo que la gente, después de todo lo que hemos hablado y charlado, espero que se dé cuenta de los falsos profetas izquierdistas como Boric y compañía, ¿no? Y que no se deje engañar porque esto es como, esto es cíclico, o sea, cada X tiempo vuelven a aparecer políticos de esta escuela más izquierdista, más progresista, ¿no? Y tenemos que saber cuándo aparece esta gente, qué es lo que representa y cuál es su verdadera naturaleza, ¿no? Así que bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir al canal y nada, no sé si quieres decir algo antes ya de que nos despidamos ya completamente. Sí, mira, no, agradecer la entrevista, indiscutiblemente. Sabemos la importancia que tiene y esperamos que cada vez sea superior Red Planeta, ¿ya? Y lo otro, nosotros vamos a conmemorar nuestro 45 aniversario en noviembre. Por ahí, el 8 de noviembre estamos, entonces vamos a tener actividades 7, 8, 9, por ahí 10. Si ahí te haces un tiempo, acá te recibimos con los brazos abiertos, ¿ya? Si hay condiciones, en fin. Bueno, nosotros no tenemos pasaje, pero en la estadía en casa de un compañero, de camaradas nuestros, aquí el corazón es grande en ese sentido. Ya veríamos la forma. Así que si trabaja en esa dirección, sería extraordinario, los compañeros estarían felices, sobre todo todos los compañeros más jóvenes, de conocerte y estar contigo. Eso es, mi estimado. Gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad que le daré un par de vueltas. Bueno, lo más importante, miraré la disponibilidad y iremos hablando. La verdad, estaremos en contacto porque la verdad que me hace muchísima ilusión. Así que, bueno, camaradas, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarnos un like, suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario. Así que nada, camaradas, un abrazo y salud, camaradas. Saludos.